Andes en Venezuela, magíster en Filosofía y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesora de Filosofía de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y directora fundadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Organización que desde el 2014 documenta la situación de la libertad académica en Venezuela. Tiene diversas publicaciones, una de ellas es Libertad Académica y Derechos Humanos en Cuadernos de Derechos Humanos 2021 y Auge y Declive de las Universidades en Venezuela. ¿Cómo debería modelarse un sistema universitario cochavista en el 2023? Revista Internacional de Derecho y Ciencias Sociales. Su ponencia se titula Declive de la educación universitaria en Venezuela. Pedimos a los asistentes que en la medida que la expositora vaya desarrollando su ponencia, ustedes puedan ir elaborando sus preguntas para que inmediatamente que ella culmine, el personal del protocolo pueda retirarlas y comenzaríamos el ciclo de preguntas y respuestas para el padre Pedro Trigo y para la profesora Marita. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo tengo una presentación, claro, no la veo desde aquí, pero voy a tratar de coordinar para ir avisando, para que pasen las láminas. Bueno, antes que nada, agradecer, por supuesto, a José Gregorio Herrera, también a toda la red RACI por la invitación. Estoy honrada de estar aquí con tan eminentes ponentes y en este espacio tan hermoso que es el Seminario San Buenaventura de Mérida, que quiero y respeto desde niña. Bueno, mi tema hoy, voy a trabajar con el enfoque de derechos humanos, como señalaron, pues me ha tocado trabajar, dejar la academia cuando se crea el Observatorio de Derechos Humanos en el año 2014, debido a las circunstancias del país que exigían que hubiera un monitoreo y una observación sobre la situación del país y sobre todo de Mérida, de la Universidad de los Andes. Tuve que dar un salto desde la academia, desde mi espacio natural, en el que me sentía cómoda, desde los derechos humanos en teoría, a tener que ver cómo aplicábamos, cómo llevábamos a la práctica esas teorías tan lindas de los derechos humanos, que por cierto, los derechos humanos son el lenguaje moderno de las antiguas teorías del derecho natural, antiguas pero revividas a través de los derechos humanos, y en las que tanto ha ahondado y ha trabajado justamente el cristianismo con figuras tan eminentes, por ejemplo, como Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y figuras contemporáneas, por ejemplo, como John Finney, que reaviva o hace renacer la idea antigua del derecho natural adaptada a nuestros días, ¿no? Entonces, también es fundamental recordar que los valores más esenciales de los derechos humanos son valores fundamentales para el cristianismo, como lo son la idea de igualdad de todos los seres humanos y también la fundamental dignidad de todos los seres humanos, que es la base de los derechos humanos. Todos los seres humanos tienen igual dignidad y debido a ello iguales derechos. Bueno, les decía entonces que cuando se crea el Observatorio de Derechos Humanos de la universidad, debemos, no es que se crea y nace y ya está hecho y hay un equipo trabajando, sino que debemos comenzar a aprender y a trabajar los derechos humanos desde la práctica y en base a las necesidades que estamos teniendo en el momento. Entonces, el observatorio tiene un mandato del Consejo Universitario para documentar las violaciones de derechos humanos en Mérida, pero también para documentar las violaciones de los derechos humanos en el ámbito universitario. Es decir, se trata de un observatorio de derechos humanos universitario que trata de poner la mirada en las agresiones que está sufriendo, sobre todo en el contexto de las protestas 2014, cuando nace el observatorio, en 2017, en las agresiones que están sufriendo las universidades, no solamente la Universidad de los Andes, los ataques que están sufriendo sus profesores, sus empleados, su personal, los ataques a la infraestructura, no solamente
visibilizar esos ataques, sino también demostrar, es decir, lograr categorizar y establecer patrones de esos ataques. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando y comenzamos a hacer eso, que vemos que no es solamente la Universidad de los Andes, sino todas las universidades del país, cuando comenzamos a hacer ese trabajo, nos damos cuenta que estamos realmente visibilizando un derecho muy poco conocido, no solamente poco conocido en Venezuela, sino también incluso muy poco visibilizado en organismos internacionales de derechos humanos y muy poco visibilizado y trabajado también en los sistemas internacionales de derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, en el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también en el sistema de Naciones Unidas. Se trata de un derecho humano que es justamente el derecho de libertad académica. Yo creo que podemos pasar, ya estamos allí. Voy a llevar también acá el PowerPoint para poder estar. Sí, cuando estamos trabajando además este derecho humano de libertad académica, en ese momento básicamente nos fundamentábamos en los principios de Lima sobre la libertad académica y la autonomía universitaria. Teníamos poca legislación o pocos protocolos y tratados internacionales que contemplaran o que desarrollaran este derecho tan importante. Cuando comenzamos a trabajar nos damos cuenta también que hay un patrón, es decir, que parte de la crisis política, de la crisis social, de la crisis de derechos humanos, humanitaria que está viviendo Venezuela, está relacionada también, o uno de sus aspectos es los ataques o las agresiones hacia la educación universitaria, hacia las universidades. Este derecho de libertad académica, digamos, las universidades son tan importantes porque generan conocimiento. Este derecho de libertad académica es justamente ese derecho que protege la creación de conocimiento, la producción de conocimiento, la difusión, el intercambio, el trabajo de documentación, también el trabajo de educación. Sin libertad académica no es posible educar, porque la educación es, como señalaron las personas que me antecedieron, la educación es necesariamente plural, es necesariamente abierta y no puede estar sometida a ningún dogma, porque ya no genera conocimiento, ya no educa realmente, sino que simplemente impone un dogma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de libertad académica, estamos hablando también no solamente de ese derecho que es el derecho de quienes generan conocimiento, investigan, producen, escriben, difunden, sino también estamos hablando de ese espacio que no necesariamente es un espacio físico. Hoy en día hablamos sobre todo del espacio virtual, casi todos tenemos redes en los cuales nos comunicamos y no necesitamos sino una computadora y una nube y el internet. Estamos hablando también de ese espacio virtual que es necesario y que hace posible, que protege la creación de conocimiento. Entonces, todo aquello que violente, no solamente el trabajo de los intelectuales, que persiga a los intelectuales, a quienes generan conocimiento, sino también todo aquello que violente esos espacios que son necesarios para que se genere conocimiento, implica es una violación de la libertad académica, de este derecho tan importante que por supuesto está entrelazado con otra serie de derechos como el derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión. Bueno, son violaciones que cuando se habla de violaciones a la libertad académica, se habla de violaciones al pensamiento, se persigue el pensamiento, la libre creación, bien sea por cualquier razón, por razones políticas basadas en género, religiosas, de raza, etc. Y tengo ahí la foto de Albert Einstein, creo que lo pueden ver allí, como uno de las personas que tuvo que huir. Sabemos que tuvo que huir a universidades que le permitían desarrollar sus teorías, desarrollar su conocimiento, tuvo que huir de regímenes autoritarios, en el caso de él, del fascismo, del nazismo, y hay muchos más en la historia, incluso
en el caso de Mérida, nosotros recibimos aquí a un profesor Zabrowski, que venía de la Unión Soviética. Tiene un libro en el cual él explica cómo no podía desarrollar su ciencia y su conocimiento, y luego de estar en Mérida se fue a los Estados Unidos. Recientemente, por cierto, la Academia de Mérida presentó una ponencia, una presentación de su vida y de su obra, y él explicaba cómo él no podía desarrollar su trabajo en la Unión Soviética porque realmente no le dejaban la libertad necesaria, incluso tratándose de un científico, ¿no? Trabajaba en ciencias duras, o sea, ciencias puras, que es mucho más sencillo. Ahora bien, imagínense ustedes cuando se trabaja en las humanidades o en las ciencias sociales, es mucho más difícil desarrollarse académicamente en regímenes autoritarios, despóticos, etc., ¿no? Es importante aquí, y creo que podemos pasar a la segunda lámina, es importante aquí señalar también con respecto a este derecho de libertad académica, cuya violación nos lleva al declive de las universidades en Venezuela, al declive de la educación universitaria en Venezuela. Este derecho muchas veces se puede pensar que es un derecho, entre comillas, elitista, porque solamente para esos académicos que están en sus laboratorios, desarrollando sus teorías, escribiendo artículos complejos, especializados, etc. No, este derecho tiene realmente también una dimensión colectiva. Pensemos, y ahí les coloco la foto de Luis Pasteur, pensemos en cómo se beneficia la sociedad, cómo se benefician todas las personas por el impacto, digamos, de los descubrimientos y los trabajos científicos, ¿no? Entonces, es fundamental que entendamos que cuando se ataca la universidad, cuando se ataca ese espacio de libertad, porque las universidades nacen libres, una universidad sometida y doctrinaria no es realmente una universidad. Cuando se ataca estos espacios, se ataca también o se coarta también la posibilidad de que todas las personas, toda la humanidad puedan recibir y beneficiarse de los beneficios del conocimiento científico. Por lo tanto, también el derecho de libertad académica está íntimamente relacionado con el derecho a la ciencia o el derecho a beneficiarse del conocimiento científico, derechos sobre los cuales está trabajando ampliamente recientemente los comités de derechos humanos de Naciones Unidas. También es muy importante, y esto se refiere a ya un contexto más amplio, social y político. Podemos pasar, creo que a la cuarta lámina. Creo que es fundamental también señalar aquí un poco como para hacer una pequeña presentación de lo que significa de la libertad académica y lo que significa atacar las universidades y que las universidades, la educación universitaria entre en declive. La libertad académica y las universidades, el trabajo de las universidades está íntimamente relacionado también con la promoción de la democracia en las sociedades, ¿no? La ciencia y el conocimiento son bienes públicos, pilares fundamentales de la democracia, dicen los principios interamericanos de libertad académica y autonomía universitaria recientemente promulgados, vamos a decirlo así, en el año 2021. Son necesarios la ciencia y el conocimiento para el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible, el pluralismo de ideas, el progreso científico, académico, el mejoramiento de la persona humana y de la sociedad, siendo un requisito el respeto a la libertad académica que hace posible que haya universidades, que haya instituciones que generen conocimiento, pensamiento crítico, etc. Ese respeto a la libertad académica es necesario para que podamos hablar de una sociedad libre, abierta, pluralista, justa e igualitaria. Bueno, vamos entonces, podemos pasar ahora a la siguiente lámina. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, en alianza con otras organizaciones de derechos humanos, tanto regionales, tanto de Mérida como de Venezuela, e incluso también con organizaciones internacionales como Espola Ruiz, ha venido documentando, monitoreando el trabajo, los ataques a las universidades y sobre todo categorizando esos patrones de violaciones a la libertad académica.
hay una serie de informes, por ejemplo, el Observatorio de Derechos Humanos, yo los invito, yo creo que, no sé si hay internet, pero el Observatorio de Derechos Humanos publica mensualmente reportes sobre la situación de las universidades en el país, desde, por supuesto, los parámetros de los instrumentos internacionales de derechos humanos y del más reciente instrumento específico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es los principios que ya mencioné, interamericanos de libertad académica y de autonomía universitaria. Entre esos trabajos realmente nosotros establecemos lo siguiente, ¿no? Ya les explicaré luego cómo esta teoría, digamos, esta investigación que se hace, porque un observatorio de derechos humanos tiene que primero investigar para que lo que diga sea serio y fundamentado, tiene que haber una investigación, una documentación, un registro de los hechos, como decía Monseñor, es muy importante trabajar a partir de los hechos y luego justamente poder hacer incidencia tanto nacional como internacional en base a esa realidad que hemos identificado, que hemos documentado. En primer lugar, nosotros hablamos de, creo que no voy a seguir exactamente el orden que está allí, pero nosotros hemos establecido cuáles son las violaciones a la libertad académica, a la autonomía universitaria, que están íntimamente vinculadas, libertad y autonomía universitaria. La autonomía universitaria es la forma institucional de la libertad académica. En primer lugar, hablamos de ataques o agresiones o violaciones de derechos humanos de personal universitario en el contexto de protestas. Sobre todo hablamos de detenciones arbitrarias de estudiantes, persecución a académicos, justamente por opinar o por emitir su opinión experta sobre alguna situación del país, por ejemplo, en el caso de Mérida, sobre la situación de la crisis eléctrica. Hemos recibido víctimas que han sido perseguidas, profesores, por emitir su opinión experta sobre las causas de la crisis eléctrica, por ejemplo. Acoso a autoridades universitarias también por parte de entes gubernamentales, cierre de medios de comunicación, recuerden ustedes el cierre de ULA TV, los ataques también a la radio FM del núcleo de Táchira, de la Universidad de los Andes, infraestructura, ataques a las infraestructuras, quema de bibliotecas. Estoy hablando sobre todo de las protestas, el contexto de protestas de 2014, 2017. Hay también el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Andrés Bello, también ha hecho una documentación sobre estos ataques ya en el ámbito o en la zona, digamos, de Caracas. Tenemos también la asfixia presupuestaria. Yo creo que este fue como el golpe final, es decir, ya prácticamente el certero golpe contra las universidades públicas, por supuesto, dependientes totalmente o prácticamente totalmente, casi al 100% de los recursos del Estado, ¿no? Entonces, pues cuando le restringes totalmente el presupuesto, las universidades venezolanas públicas no reciben, yo creo que es decir, tienen un déficit presupuestario. En nuestros informes hemos señalado de más del 90%. Tenemos el rector de la Universidad de los Andes, los rectores de distintas universidades señalando que no pueden funcionar porque no tienen ni siquiera, no cubren ni siquiera lo básico para mantener o reparar infraestructura, ni siquiera para material de limpieza, etc. Esto, por supuesto, también no solamente desde el punto de vista del presupuesto para mantenimiento, sino también la restricción presupuestaria referida a los salarios de los profesores, que también se aplica a médicos, como señalaba el padre Trigo, unos salarios realmente que han llevado lamentablemente a que en el caso de la Universidad de los Andes más del 60% de profesores, personal administrativo, haya tenido que
salir del país, emigrar, porque no solamente se trata de mantenerse, digamos, de que lo que te pagan no te alcanza para comer porque son 20, 30 dólares mensuales y con eso no puedes vivir en Venezuela, nadie puede vivir en Venezuela con eso, sino también porque te cierran la posibilidad, es decir, no solo lo material, sino también porque te cierran la posibilidad de desarrollar tu profesión. Tú te metiste a profesor o, sí, quieres ser profesor o investigador porque tienes esa vocación, deseas desarrollar y tienes esa ambición de desarrollar tu profesión y no puedes hacerlo no solamente porque te paguen 20 o 30 dólares mensuales, sino porque no tienes la infraestructura. Eres un científico, la mayoría de los laboratorios tenemos un informe sobre la investigación en Venezuela y la mayoría de los laboratorios en ciencia estaban parados. Hace pocos años el decano nos decía, aquí prácticamente el 90% de los laboratorios están cerrados. Entonces, el académico o el científico que quiere desarrollar su vocación no puede hacerlo porque no hay las condiciones, no existen esas condiciones. Y por supuesto eso también priva a la población de recibir esos beneficios. Tenemos en ese informe sobre el derecho a la ciencia que realizamos hace algunos años, tenemos también el impacto que hay, por ejemplo, los bancos, lo de las investigaciones en sangre, etcétera. Cuando vemos que hay gente que no recibe los insumos, digamos, necesarios para su salud, relacionados con todo el tema de la sangre, tiene que ver también con ese deterioro de los institutos científicos que trabajan en estas áreas. Bueno, seguimos, tenemos también, por supuesto, hay que mencionar, podemos pasar ahora para la siguiente lámina, creo que también tenemos que mencionar el tema de la emergencia humanitaria compleja, es decir, la situación país que también mencionaba el padre Trigo, no tenemos cómo puede funcionar realmente las universidades públicas cuando no tenemos muchas veces agua, los barrios carecen de agua, carecen de electricidad, por supuesto no hay electricidad, tampoco hay internet, en la universidad no hay internet, nosotros trabajamos con nuestros teléfonos personales para podernos conectar. Imagínense ustedes hoy en día el trabajo académico y el trabajo de redes, sin internet, sin bibliotecas, muchas veces sin acceso tampoco a todo lo que tiene que ver con el material para publicar, la visibilidad de la productividad científica en Venezuela. Lo hablábamos en una reunión que tuvimos con la gente encargada de la investigación científica en la ULA, que no pueden publicar porque tienes que pagar en las revistas, en dólares, y para poder publicar tus artículos. Muchas revistas muy buenas te exigen un pago para poder publicar, con lo cual la poca productividad que pueda haber todavía en Venezuela, científica, etcétera, académica, no la podemos visibilizar a un nivel más amplio porque no tenemos la posibilidad de acceder a esas revistas. Tenemos también otro patrón que hemos establecido, que hemos categorizado, que tiene que ver con las interferencias en el autogobierno, es decir, la autonomía universitaria es eso, la universidad se dicta sus propias normas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de las elecciones, en el caso de la suspensión de elecciones, en el caso de la imposición de normas que violentan la autonomía universitaria, la libertad académica. Nosotros tenemos, por ejemplo, establecido en la ley de universidades de hace muchísimo tiempo, pero también en la Constitución del 99, la autonomía universitaria como un principio que rige, que debe regir toda la educación superior en Venezuela, y sin embargo luego tenemos leyes como la Ley Orgánica de Educación que en diversos artículos violenta, interfiere en esa autonomía universitaria, deteriorando también la educación superior en Venezuela. Por supuesto, también otro punto que nos preocupa tiene que ver con la politización de la labor científica en Venezuela. La última ley orgánica de ciencia, tecnología, educación, ciencia, tecnología e investigación innovación, somete la investigación científica a los planteamientos establecidos en el Plan de la Patria. Y todos sabemos que los distintos planes de la patria, desde el primero hasta el que está vigente ahora, establece que la educación en Venezuela tiene que estar orientada y tiene que estar dirigida a la consecución y la implantación
del socialismo bolivariano y la revolución bolivariana, lo explica en esos términos. Pero realmente la educación no puede estar sometida a ninguna ideología política. La educación es realmente aquello que cuestiona, que piensa y que debate las distintas ideologías políticas, pero no puede estar arrodillada a ninguna ideología ni a ningún dogma. Y esto pues nos lleva a pensar en la creación, es decir, no se trata solamente de algo que se estableció en los planes de la patria, sino también algo que se está llevando a cabo. A lo mejor no lo vemos tan claramente porque no es tan visible, porque son universidades que no generan investigación, que son, entre comillas, poco importantes, pero sin embargo desde el año 2003 se comienza una creación de un sistema paralelo universitario, que son las universidades bolivarianas, estas universidades que muchas veces ni siquiera tienen infraestructura, a veces son meros elefantes blancos o fantasmas porque queda solo el nombre, pero no funcionan, no tienen sede o sus sedes están abandonadas. Y estas universidades están sometidas totalmente al poder ejecutivo, es decir, son universidades sin autonomía universitaria y por supuesto sin respeto a la libertad académica. Uno de los primeros casos que nosotros, el Observatorio de Derechos Humanos, llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia que se desarrolló en Montevideo, Uruguay, fue el caso de un estudiante de la Universidad Bolivariana en la carrera de Medicina Integral Comunitaria, que fue expulsado de la universidad por el mero hecho de haber cambiado un canal de televisión mientras estaba en el consultorio de la misión Barrio Adentro, donde ellos hacían sus prácticas como médicos, ¿no? Sus prácticas comunitarias, etc. Entonces, estaba un canal de gobierno, el muchacho puso Venevisión mientras esperaba el estudiante y le levantaron todo un expediente en donde claramente, eso lo llevamos directamente allá y impresionó muchísimo, porque se señalaba que esta universidad y este proyecto es del comandante Chávez, es de la Revolución Bolivariana. Si usted no está de acuerdo, usted se sale de esta universidad. Y lo expulsaron sin derecho a pataleo. Ese muchacho, cuando él llegó al observatorio con ese caso, nosotros le introdujimos unos recursos ante el Tribunal Contencioso Administrativo aquí, que fueron negados, se le negó el derecho al estudio, imagínense ustedes, porque simplemente el hecho de cambiar el canal de gobierno a poner Venevisión se consideraba ya una afrenta, y algo que le quitaba, lo despojaba de todo derecho a su educación. Y luego de que llevamos este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí que estaba, por cierto, el entonces ministro de Educación Superior allí en esa audiencia, y se ve que hubo una orden aquí a la jueza del contencioso administrativo de ese momento, y ella retomó el caso y nos dio la razón, es decir, dictó que el estudiante debía ser reincorporado a la universidad. Entonces, hay otros casos más que están documentados en distintos informes que hemos realizado. Entonces, esto es preocupante porque mientras se despoja a las universidades públicas tradicionales que generan conocimiento y que son las universidades de calidad a pesar de la migración de gran personal cualificado, pues en Venezuela los profesores universitarios eran profesores formados en las mejores universidades del mundo, con doctorados en las mejores universidades del mundo, que se nos han ido lamentablemente. Les decía que en ese caso realmente, mientras se despoja a las universidades públicas de calidad de los recursos que necesitan, se derrochan recursos para proselitismo en las universidades paralelas o en las universidades no autónomas. Entonces, esto es realmente, en una situación además de crisis política y de crisis económica tan grave que tenemos en Venezuela. Entonces, esto también lo hemos documentado a fondo en nuestros distintos informes. Sometimiento de los universitarios a la pobreza, ya eso lo habíamos mencionado antes, es tristísimo. Si ustedes pueden revisar en las redes sociales, los que ven redes sociales, que me imagino que son todos profesores universitarios pidiendo apoyo, pidiendo ayuda porque se tiene que hacer una operación
o porque se tienen que hacer una intervención o una emergencia médica y realmente no pueden cubrir esa emergencia porque además no solamente que se ha destruido la educación pública gratuita en el país de calidad, porque la educación que no es de calidad no es realmente educación ni supone el acceso al derecho a la educación, porque bien lo dicen los pactos y tratados internacionales, la educación, el derecho a la educación implica una educación de calidad, lo mismo que el derecho a la vivienda, tiene que ser una vivienda digna, etc. Sí, entonces, bueno, eso realmente es bastante lamentable, bastante triste, la situación de pobreza de los universitarios. Y por otra parte tenemos también estos patrones y estas categorías están incluidas dentro de los principios interamericanos de libertad académica y autonomía universitaria, la inseguridad dentro y fuera de los espacios universitarios. Si ustedes recuerdan, una de las razones de la protesta en el año 2014 tenía que ver con el intento de violación a una estudiante en la Universidad Táchira, dentro del campus universitario. Bueno, los invito, a los que tengan interés, los invito a ver, podemos pasar a la siguiente, pueden entrar en detalle porque creo que ya voy a ir avanzando un poco más, que creo que no tengo tanto tiempo. Bueno, sí, son las 10, creo que llevo 15 minutos. Los invito a leer los informes en la página web del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Ángeles. Bueno, cuando hablamos de declive, hablamos de universidades sin profesores, es decir, las consecuencias de estos patrones de agresiones a la educación superior, universidades sin profesores, sin los mejores profesores, aunque todavía queden buenos profesores, infraestructuras deterioradas, sin mantenimiento, sin conexión estable ni a internet ni a electricidad, laboratorios no productivos, y por supuesto, cero de cooperación, de visibilidad de la actividad y del trabajo académico, cero, porque hay cero cooperación y movilidad internacionales. Los profesores no tienen dinero para asistir a los congresos internacionales, sí que podemos a veces asistir vía en línea, pero evidentemente que todos sabemos que no sustituye un congreso en línea, no es exactamente igual que un congreso presencial, ni tampoco hacen los contactos de la misma manera en línea que en contacto con tus colegas, ¿no? Entonces, realmente hay muy pocos venezolanos, lamentablemente, hoy en día asistiendo a los foros académicos internacionales debido justamente a que la universidad no puede proveerlo ni tampoco ellos mismos pueden pagarlo con sus salarios. Podemos pasar. Luego seguimos con el declive, la pérdida, creo que lo mencionaba también el padre Trigo, la pérdida de la generación de relevo, se van nuestros jóvenes, se van los jóvenes capacitados y formados que necesitamos para justamente afrontar las necesidades que tiene el país. También el declive, la pobreza y la exclusión social. Todos sabemos que la educación es un medio para justamente contribuye a salir de la pobreza y contribuye también a salir de la exclusión social. Sin educación realmente se perpetúa la pobreza y se perpetúa la exclusión. Se perpetúa también la gran diferenciación entre clases sociales sin educación pública. ¿Quiénes pueden acceder a una educación de calidad? ¿Quiénes pueden pagar alguna universidad privada? La Universidad Católica Andrés Bello da algunas becas, pero no suficientes, no cubren para todas las personas, por supuesto. La Universidad Metropolitana, la de Maracaibo, la UNU, pero ¿cuánto cuesta una universidad privada hoy en día? Por supuesto, ¿qué pasa también? Tenemos la universidad como semillero del pensamiento crítico. Cae el pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico es lo que necesitamos para afrontar no solamente los retos del país, la justicia transicional, el cambio, digamos, que todos deseamos para un país en donde haya inclusión y haya realmente igualdad, sino también incluso los retos que enfrenta la humanidad, porque los países no están aislados con la globalización, como mencionaba también el padre Trigo, y los grandes retos de la humanidad, la crisis ecológica, la posibilidad de destruir el planeta, el cambio climático, los retos de la inteligencia artificial que
tiene cosas muy buenas, pero también la probable deshumanización, como dice Yuval Noah Harari. Probablemente el humano no vaya a ser ya el mismo con esta rapidez de la inteligencia artificial. El reto que plantea la inteligencia artificial para los sistemas democráticos, en qué momento, hasta qué medida usted es quien elige cuando tenemos toda esta manipulación por medio de redes sociales. ¿En qué momento estamos seguros de que somos nosotros los que elegimos y no esa inteligencia artificial, esos algoritmos que nos conocen muchísimo mejor a nosotros mismos de lo que nos conocemos nosotros? Entonces, bueno, si pasamos para la siguiente, aprendizajes, lecciones, logros. A mí José Gregorio me dijo, no hable solo de lo malo, hable de lo bueno y de lo que podemos hacer. Entonces, de verdad que estoy, pienso que hay muchísimas cosas buenas y que no hay nada malo de lo cual no salga algo bueno. Eso es prácticamente como una ley de Dios. De lo malo, siempre, de la oscuridad, siempre sale la luz y siempre saldrá la luz. Pienso que los avances, los logros, nosotros creo que tenemos, estos son logros que tenemos desde nuestra experiencia, pero creo que tenemos que seguirlos trabajando. La gente que trabaja en derechos humanos lo sabe, y en sociedad civil, la iglesia, por supuesto, tiene muchísimos años trabajando, sociedades, organizaciones humanitarias, etc. El trabajo en redes y en alianzas es fundamental. Nosotros, por ejemplo, en Mérida creamos la red Radar, la red andina de derechos humanos, justamente con Cátedra de la Paz también, que está por aquí. Hemos trabajado también toda esta visibilización de los ataques a las universidades, porque es imposible trabajar solo. Hay trabajos que no se pueden hacer solos. Los trabajos más importantes de la vida y de la sociedad, en los cuales trabajamos como sociedad, realmente son trabajos compartidos, son trabajos en equipo. No se logra nada solo. Siempre decimos solo puedo ir más rápido, pero juntos vamos más lejos. Y por eso es fundamental. Yo creo que esto es un aprendizaje, es una lección, es algo que tenemos que seguirlo desarrollando. El trabajo en alianzas y en redes. Se creó el Centro de Derecho, los centros de cátedras, los centros y cátedras universitarios de derechos humanos, en los cuales hemos visibilizado esa situación de las universidades. Hicimos el primer informe conjunto que se realizó sobre libertad académica en Venezuela, y esto es un informe realmente novedoso, incluso en Latinoamérica, y me atrevo a decir que en el mundo. Es un informe que desarrollamos en alianza justamente con los centros y cátedras de derechos humanos, con la iniciativa también de Ligia Bolívar y del centro, que en ese momento era directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Tenemos luego este trabajo, estos informes se llevaron también, porque el trabajo de derechos humanos no es solamente documentar, hay que hacerlo visible, hay que denunciarlo, hay que llevarlo a instancias nacionales e internacionales. Nosotros llevamos también, este fue el primer informe sobre libertad académica que se presentaba en un mecanismo de derechos humanos que se llama Examen Periódico Universal. Llevamos este informe también categorizando las distintas agresiones a las universidades. ¿Por qué se hace esto? No solamente para denunciar o para criticar también, como decía el padre Trigo, sino justamente para corregir, porque tenemos que ver cuáles son los errores que hemos cometido ahora y también en el pasado más remoto, para precisamente no repetirlos. Esto es esencial si queremos realmente una nueva universidad, una universidad diferente. Tenemos también las actividades de extensión a través de capacitaciones, talleres. La universidad tiene que ir, y esto se ha repetido siempre, de hecho está en la ley de universidades, la universidad tiene que ir a las comunidades. En el caso del Observatorio de Derechos Humanos, nosotros, y de otras organizaciones en alianza, siempre, cuando digo nosotros, siempre estamos aliados, porque no podríamos hacerlo sin trabajar en alianza y en redes, a comunidades de los Andes, no solamente en los distintos municipios. Recientemente trabajamos con mujeres de comunidades rurales, por ejemplo. Y distintas lecciones y aprendizajes, desarrollos. Hay que usar todos los mecanismos, incluso la radio, no solamente las redes sociales, porque todavía mucha gente solamente escucha radio.
Y pienso que, ¿qué más podemos hacer? Vamos a pasar a la lámina 12, porque ya me dijeron que me queda poco tiempo. ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que la universidad debe tener un papel activo en la reconstrucción y la recuperación del tejido democrático. No quedarnos, no quejarnos, no quedarnos pasivos diciendo, bueno, me pasó esto, qué terrible, destruyeron la universidad, gano $20, no me alcanza, sino ver qué podemos hacer realmente. Y creo que esa universidad de puertas abiertas, esa universidad en donde todas las personas pueden estar incluidas independientemente de su posición política, donde podamos debatir por un interés y por una meta común, que es lo que nos une, que es un mejor país, es fundamental. Entonces la universidad tiene que ser ese espacio que justamente es la definición de universidad, ese espacio libre en el cual están incluidos todos los modos de pensar y todas las propuestas son posibles, ¿no? Bueno, creo que es fundamental también la universidad conectada con las comunidades, la universidad capacitando a comunidades, pero la universidad también aprendiendo de las comunidades, no en una situación de jerarquía, de que yo soy el que sé y voy a aprender de las comunidades que no saben, sino justamente aprendiendo y adquiriendo también otros tipos de saberes que están en esas comunidades. Entonces creo que eso es muy importante y era lo que ya hablaba para terminar, que era un poco el activismo académico, es decir, no ser solamente académicos, sino ser activistas. Y eso implica ya, pues, por supuesto, los enfoques multidisciplinarios, la academia o la teoría dirigida a la acción, dirigida al cambio social. Entonces creo que eso sería un poco las propuestas que podríamos pensar en desarrollar y que yo creo que ya de hecho se están desarrollando. Disculpen por haberme tomado más minutos, muchísimas gracias por su atención y por su paciencia. Termino. Agradecemos a la profesora Mayra Ochoa González por su ponencia y pasamos a recoger el equipo de protocolo, las preguntas de la profesora, y el profesor Trigo, el padre Trigo, comienza su disertación dando respuesta a las preguntas que considere puede en este momento. ¿Cómo logramos romper las estructuras para renovar las jerarquías y avanzar a relaciones horizontales? ¿Cree usted que el sínodo de la sinodalidad es una forma de poner en marcha el Concilio Vaticano II? Bueno, entonces, fíjense, ¿qué es lo que a mí me parece fundamental? Que si nosotros, lo primero se trata de romper las estructuras para renovar las jerarquías, los jerarcas van a ver como que les están quitando poder. Es decir, que por eso me parece que en el sínodo de la sinodalidad lo fundamental es lo que desgraciadamente no se está tratando, que es la sinodalidad básica. ¿Qué es lo que significa la palabra sinodalidad? Sin significa con, odos significa camino. ¿Qué significa eso? Que tanto a nivel personal, a nivel humano, como a nivel cristiano, no estamos hechos, estamos en camino. Como decía Yacuría, el modo humano de ser es ser siendo. Nunca llego, pues, siempre tengo que ser. Pues igualito el modo de ser cristiano. Yo no puedo decir, yo me he graduado de doctor en teología, ya soy. No. Yo siempre tengo que irme haciendo cristiano. Entonces, esto es lo que tiene que ser puesto en primer lugar. Esta es la sinodalidad básica. Es decir, como seres humanos y como cristianos, tenemos siempre que hacernos idea de que nunca hemos llegado, de que ya no estamos hechos, de que siempre estamos en camino y que ese camino no lo podemos realizar solos, lo tenemos que realizar con otros. El último libro que yo he publicado me lo publicó La Buena Prensa en México y se llama precisamente eso, Sinodalidad Básica en América Latina. Esto me parece que es lo fundamental.
Les voy a poner como un ejemplo sencillito. O sea, mi aprendizaje de ser cristiano viene de mis papás. Mi mamá y mi papá iban a misa todos los días, comulgaban, eran amigos de los curas, pero nunca se les ocurría de que los curas eran los que tenían que decir y nosotros teníamos que hacer lo que nos dijeran ellos, ¿no? Ellos siempre se consideraban unos cristianos adultos. Yo tengo una relación personal con Dios y con Jesús, y lo que me ayuda de los curas lo recibo con todo agradecimiento, lo que no me ayuda lo dejo en paz, y seguían siendo muy amigos de los curas. Pero no se trataba de estar encuadrados en una institución, no. O sea, la relación siempre tiene que ser personal con Papá Dios y con Jesús, aunque siempre en la comunidad cristiana, ¿no? O sea que este es el punto de partida que me parece más como fundamental de todo. ¿Cómo mantener viva la esperanza en medio de una sociedad llena de miedo y de incertidumbre? Desde la propuesta de este recorrido, desde el Concilio Vaticano hasta hoy, vivir la realidad presente, ¿cuáles serían las estrategias para salir adelante? El hombre vive depresión y ansiedad. Si la salvación la construimos entre todos sin ser reactivos y pensando en el bien de todos, ¿cómo asumir la posición de sometimiento y de invalidación del gobierno ante la posición de ciudadanos fuera de la militancia política e ideológica, sin beligerancia, pero tampoco sin sumisión o esclavitud para ejercer la libertad liberada? Bueno, pues ese es el punto. O sea, ejerciendo la libertad liberada. O sea, la situación es muy difícil, eso lo hemos dicho, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. A nivel nacional, el problema es sobre todo cómo logro vivir, ¿no? Que es, bueno, lo que se ha dicho, ¿no? Pero también cómo logro participar, todo lo que hemos dicho, los problemas, ¿no? Ahora, por eso les he dicho que hay 4 pasos, y que el primer paso de todos es este de vivir con libertad deliberada. ¿Cómo yo puedo lograr que la situación me afecte, pero que no me influya? Solo si vivo de las relaciones. Si la relación con Jesús como seguidor suyo, y por eso al ser hermano suyo, al llevarme él en su corazón, ser hijo de su Padre y ser hermano de todos, si actúo esa relación de una manera constante, de una manera profunda, que vaya impregnando cada vez más aspectos de mi ser y que al ser hermano me vaya relacionando con los demás, tengo verdadera libertad. Es cierto que vivo en esas relaciones y que por eso lo que me haga negativo me afecta, pero no me influye. Eso es lo que he dicho que es fundamentalísimo. Y desde allí es donde viene a ser comunidades, a ser asociaciones, enredarse las asociaciones y las comunidades hasta lograr ser un cuerpo social robusto. Desde allí es donde puede venir una renovación de la democracia. Si no, no puede haber. Pero en la Iglesia no podemos empezar con la cosa de cómo logramos más participación. Eso no lo pueden ver los curas, sino como que estos tipos me quieren quitar el poder. ¿Por dónde tenemos que empezar? Ninguno estamos hechos como cristianos, todos estamos en camino. El camino lo tenemos que recorrer como hermanos, no lo podemos recorrer solos. Si yo me entiendo a mí así, si yo vivo así, pues claro que vivo con todos y vivo en camino. Bueno, de esa manera, al vivir con todos y vivir en camino, pues entonces nos vamos ayudando todos.
las relaciones de poder van teniendo cada vez menos sentido, no tienen sentido, porque todos estamos caminando juntos, ¿no? Eso de, recuerden eso de Agustino, con ustedes cristiano, para ustedes obispo. El ser cristiano con ustedes es mi gloria y mi salvación, fíjense. Si yo creo que esa es mi gloria y mi salvación, el ser cura o el ser religioso para ustedes es mi cargo, o sea, la vainita que me han echado, ¿no? O sea, es un problema más para mí, o sea, pero yo lo tomo como, una misión que se me ha confiado y que la trato de vivir con el mayor cariño, pero desde dentro, no desde arriba, y siempre recibiendo, no solo dando. Bueno, eso es lo que me parece lo más importante. Ahora, 3 preguntas sobre una cuestión que dije.